Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalia Flores, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Me encuentro en el tercer semestre y en la mañana de hoy me gustaría entrevistar al licenciado en lenguas extranjeras, Giancarlos Rodríguez. Buenos días, Giancarlos. Muchas gracias por eh, ayudarme con la entrevista. Hola, buenos días, Natalia. No, con mucho gusto. Ok. Esta entrevista la realizo con el propósito de conocer cómo, cómo desde tu profesión, haciendo uso de la didáctica, eh, motivas a tus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Entonces, para ello, planteé una serie de preguntas. La primera es, ¿qué lo motivó a elegir una licenciatura como profesión? Mi motivación al elegir una licenciatura en un principio fue pues viajar al extranjero. Eso fue, digamos, lo que más me motivó. Y asimismo, pues el inglés y otra lengua abre, digamos, demasiadas puertas a nivel laboral. Entonces, esas fueron, digamos, mis dos motivaciones. A nivel laboral, pues que podía trabajar en un amplio, sí, sector y pues viajar hacia el extranjero. Ok. Em, bueno, y una vez que obtuvo eh, su título profesional y después de haber iniciado a trabajar, a ejercer como docente, ¿cómo se ha sentido en el ejercicio de su profesión, pues como docente en lenguas extranjeras? Desde que me gradué hasta estos momentos me he sentido muy bien. Yo siento que me gusta enseñar. Asimismo, cada día aprendo cosas nuevas. La gente, tanto estudiantes en el colegio como cursos particulares que he realizado, la gente es muy agradecida y eso me gusta, el contacto que hay con los estudiantes, ya sean jóvenes, adultos, niños, y que ellos manifiestan, digamos que soy un buen docente. La siguiente pregunta, ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Cómo puede desde el ejercicio de su profesión propender hacia el cumplimiento de ese objetivo? Natalia, ¿podrías repetirme la pregunta? Es que no Claro. alcancé a escucharte. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Cómo puede, desde el ejercicio de su profesión, propender hacia el cumplimiento de ese objetivo? Yo creo que el objetivo de la educación, de alguna manera, es formar a personas, ¿listo? Y a formar, digamos, esas personas en sus diferentes etapas, desde la etapa de la niñez, pasa por la adolescencia e inclusive desde la adultez. Desde mi profesión como docente en lenguas extranjeras, en un país tercermundista como lo es Colombia, el inglés o una lengua extranjera siempre se ha categorizado como un, digamos, una cualidad extra. Entonces, siento que a partir del inglés, el objetivo es que los estudiantes rompan barreras de idiomas y puedan comunicarse ya sea con otras personas, con algún familiar en un país y que ellos mismos sean, digamos, independientes al momento de comunicarse. Y obviamente, pues el objetivo es que los estudiantes aprendan a comunicarse, que aprendan a emitir un mensaje, a entenderlo, a escucharlo. Bueno, y tomando en cuenta eso que usted me ha expresado, me gustaría saber qué aspectos toma en cuenta a la hora de impartir sus clases con el fin de cumplir ese objetivo. ¿Qué Mm, aspectos?
Bueno, los aspectos que yo tengo en cuenta al momento de impartir mis clases, hay que, digamos, dividirlo digamos, en dos contextos. El contexto, digamos, un contexto más escolar en el colegio y un contexto más en cursos particulares. Cuando hablamos de los colegios, yo siempre trato de que los estudiantes se sientan cómodos, entonces siempre inicio mis clases con una actividad motivadora, después desarrollamos, digamos, temas, actividades que están, digamos, relacionadas con un libro, porque en los colegios en su mayoría siguen un libro en inglés, y finalmente pues terminamos con una clausura de la clase. Entonces la clausura en algunas ocasiones es una actividad que recopila lo que vimos en el libro para, digamos, desviarnos un poco de la temática del libro. Ya, digamos, en un contexto de cursos particulares, ya sea en un instituto, siempre trato de escuchar a los estudiantes, siempre trato de ofrecerles nuevas opciones de aprendizaje, ya sea, digamos, trayéndoles algún tema nuevo, algunas expresiones que usualmente no se enseñan en el libro o que un libro no las puedes traer. Y también me enfoco, digamos, en las debilidades que tienen los estudiantes. Si los estudiantes por lo general tienen alguna dificultad al momento de escuchar, pues trato yo de enfocarme en escuchar. Y si tienen alguna debilidad al momento de comunicarse, pues trato de enfocarme en mejorar esa habilidad. Y tomando en cuenta todo esto, ¿cómo, cómo considera se puede desde la didáctica innovar en el proceso de enseñanza de las lenguas extranjeras, en especial del inglés? Eh, yo siento que cuando hablamos de innovación, hay que incluir, digamos, las tecnologías. Entonces, desde la dinámica podemos innovar a través del inglés en el uso de plataformas, en el uso de actividades que involucren la investigación en línea, digamos también el compartir conocimientos con otras personas. Entonces, podemos de alguna manera innovar el aprendizaje y la enseñanza del inglés cuando pensamos en involucrar la tecnología en, digamos, en nuestro quehacer como docentes. Entonces, involucrarla sería una gran opción para innovarla. Ya estamos haciéndolo, pero hay docentes que están un poco quedados, hay docentes, digamos, recién graduados que están realmente muy, digamos, involucrados con el uso de la tecnología, pero debemos estar todos en el mismo nivel, consideraría yo. Eh, bueno, dado que la didáctica es considerado un campo importante en la información docente, considera que lo aprendido acerca de esta disciplina ha sido útil al momento de enseñar. ¿Por qué? Sí, cuando uno ve en la universidad las, digamos, didáctica como teoría y después pasa, digamos, a un campo ya más práctico, uno se da cuenta de lo que vio en la universidad es útil en su momento, digamos, al momento de impartir una clase. Eh, yo siento que a través de la didáctica el docente puede, digamos, de alguna manera visualizar cómo va a ser el desarrollo de su clase sin tener en cuenta, digamos, los momentos que uno pasa a la hora de dar su clase, porque aunque uno planee, aunque uno utilice la didáctica, cualquier cosa puede pasar en clase que lo planeado puede verse un poco alterado, pero entonces en general el docente puede visualizar cómo va a llevar, digamos, su clase y cómo sus estudiantes van a aprender y cómo tanto el docente como los estudiantes van a alcanzar el objetivo planteado al inicio de cada clase o al inicio de cada periodo si hablamos del colegio o al inicio de cada curso si hablamos de un instituto. Bueno, esta pregunta es como más referente al papel de la educación en la sociedad. ¿De qué manera desde la educación se ha aportado a la construcción de la sociedad? Eh, Desde la educación yo creo que se aporta
digamos, a la construcción del sentido de sociedad al momento de que, digamos, docentes, ¿sí? Sirven como modelos a seguir a niños, jóvenes, incluso adultos. Muchas veces estando, digamos, compartiendo en un salón, ¿sí? Viendo diferentes temas, eh, lo que, digamos, involucra, digamos, la educación como tal, impartir clases, escuchar al docente, ser partícipe y eh, eso permite que, digamos, que desde temprana edad los niños vayan, digamos, ejerciendo su propia noción de sociedad. Entonces, hay normas que seguir, hay debates que discutir y, y hay cosas que aprender cada día. Bueno, sí, es verdad. Uno aprende en el contexto en el que se desenvuelve y las escuelas como ellos. Entonces, con respecto a eso, me gustaría preguntarte qué métodos de enseñanza emplea para asegurar un aprendizaje significativo. Bueno, el método de enseñanza, digamos, que más utilizo yo es el método de seguimiento activo. Entonces, yo por lo general estoy siguiendo que los estudiantes comprendan el tema. Si de algún caso ellos no lo entienden, ellos tienden a hacer preguntas o yo tiendo como a facilitarles el espacio para que hagan las preguntas. Asimismo, al momento de, digamos, de seguir los casos especiales, casos particulares o el salón en general, yo siempre trato de que todos estemos en el nivel. ¿Listo? No porque, digamos, a algunos se les facilite más aprenderlo de esta manera, no quiere decir que un repaso no les caiga bien. Entonces, yo siento que el seguimiento activo en los estudiantes, conocer también las necesidades de los estudiantes y sus intereses de alguna manera hace que las clases sean más amenas y el conocimiento sea más activo. Y finalizando, pues obviamente o sea, el seguimiento pues involucra actividades evaluativas o actividades que los estudiantes puedan de alguna manera reconocer, aplicar todo lo que aprendieron e analizar, digamos, sus resultados después de una evaluación o de una retroalimentación previa. Okay. Bueno, sabemos que en las licenciaturas nos enfocamos en dos aspectos, bueno, en varios aspectos, pero hay como dos eh, ramas o sí, ramas o ciencias que realmente son las que más sobresalen a la hora de estudiar una licenciatura. Una de ellas es la pedagogía y la otra es la didáctica, o sea, que son afines. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿al momento de enseñar se identifica más con la pedagogía o la didáctica? A título personal, eh, yo siempre trato de alguna manera, involucrar, digamos, los dos enfoques, el enfoque pedagógico y el enfoque didáctico, eh, porque la cuestión aquí no es tanto, digamos, pues, enfocarme, digamos, en el estudio del fenómeno educativo, o cómo se forma o de qué trata la educación, sino también, digamos, estudiar o sea, o hacer, digamos, una análisis de mi quehacer como docente y hacer un análisis, digamos, del proceso de los estudiantes, ¿listo? Entonces yo siempre trato de tenerlas, digamos, a la par e incluirlas en mis clases, en mi quehacer como docente. Eh, ¿Piensa que el método de enseñanza es esencial a la hora de aprender? ¿Por qué? Natalia, no sé si tiene el micrófono, pero siento que empiezas bajo y después vuelves otra vez. Ok, perdón. La pregunta era, ¿piensa que el método de enseñanza es esencial a la hora de aprender? ¿Por qué? De hecho, sí es muy esencial el método de enseñanza, em, porque digamos,
Muchas veces lo que aprende un estudiante o lo que aprende una persona, ya sea significativa o no significativa, es cómo fue, digamos, impartido, cómo fue enseñado. Entonces, si hay unas bases muy fuertes en la enseñanza, el aprendizaje también va a ser fuerte, ¿sí? Si hay una enseñanza que mira cómo se aprende o de qué manera se aprende, también va a ser fuerte el aprendizaje. Entonces, yo siento que al momento de mirar la enseñanza, sí influye de alguna manera en cómo se aprende. Bueno, y hablando de todo esto del método de enseñanza y todo esto, otro aspecto que realmente también considero tiene importancia o es relevante a la hora de impartir una clase o algo es la selección del tema que se trabajará. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué aspectos toma en cuenta para la selección del tema que explica a sus estudiantes? Eh, por lo general, pues los aspectos que uno se tiene en cuenta son, digamos, eh, bueno, en realidad, pues como en la mayoría de los colegios siempre hay un libro de inglés, entonces ellos ya tienen una secuencia. Entonces, como docente, el trato es de captar lo más importante para los estudiantes y que ellos puedan aplicar. ¿Listo? Y asimismo, después del tema, entonces trato yo también de rectificar si, digamos, lo explicado o lo impartido les quedó a los estudiantes. Si no, pues se vuelve otra vez a una explicación o a un momento de discusión entre ellos para aclarar dudas. Anteriormente me explicaba que la motivación juega un papel importante en el aprendizaje. Entonces, la siguiente pregunta en relación a eso, es decir, eh, ¿preguntas o tomas en cuenta las motivaciones de tus estudiantes a la hora de aprender? ¿Cómo lo haces? Sí, o sea, yo siempre estoy, digamos, de alguna manera teniendo en cuenta lo que los estudiantes aprenden. Entonces, para mí sí es, digamos, eh, importante tener en cuenta las necesidades de los estudiantes y cómo se sienten frente al inglés. Muchas veces es difícil pensar que uno va a ser capaz de motivar a un estudiante o que uno va a alcanzar a que el estudiante cumpla sus objetivos. Pero ya después de un proceso en donde ellos pues se sientan más cómodos, vean que digamos sus necesidades, sus intereses son tomados en cuenta, todo fluye de manera natural y puede llegar a ser puede llegar a ser digamos un resultado satisfactorio. Eh, bueno, ¿cómo prepara la educación al hombre para la vida? Eh, a través de la educación el hombre se puede preparar para la vida en varios aspectos. En un aspecto social, entonces los hombres son capaces de interactuar, de comunicarse entre sí. En un aspecto, digamos, personal, se le puede indicar, se le puede inculcar al hombre que el objetivo, eh, digamos que el objetivo de la vida de alguna manera son las decisiones que toma. Sin embargo, también el objetivo de la vida es aprender día a día, no dejar de perder, digamos, ese sentido de asombro. Y de una manera laboral, pues se le enseña a los hombres, se le imparte a los hombres que los conocimientos impartidos, ¿sí? Que los temas impartidos, que las clases dadas por docentes en instituciones, institutos, esos temas, esas actividades, de alguna manera van a servirles en un futuro o les estarán sirviendo en el caso de adultos que estén estudiando, les están sirviendo para ser aplicables en el momento, en el ahora. Sí. Bueno, finalmente la última pregunta es ya como para englosar todo esto de lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista.
es ¿de qué manera evalúa el progreso de los estudiantes en la apropiación de los conocimientos? Ok, de cómo se evalúa a los estudiantes, yo por lo general trato de evaluarlos en dos aspectos. Entonces, el primer aspecto que utilizo es el saber hacer. Entonces, si estamos viendo, digamos, cómo escribir un correo, si ya vimos cómo es la estructura del correo, si ya vimos los tipos de correos, correo formal, correo informal, el tipo de evaluación que más me puede, digamos, ayudar como docente a evaluar si los estudiantes aprendieron es de alguna manera una evaluación que ellos apliquen todo lo aprendido, el saber hacer. Entonces, de alguna manera, yo trato de involucrarles el saber hacer, ¿sí? Asimismo, si estamos viendo una lectura, entonces empezar, digamos, con un escaneo, y después, digamos, con unas preguntas específicas, después unas preguntas globales del texto. Si estamos viendo un audio, si estamos en una actividad de audio, lo mismo, entonces una introducción al audio, una discusión, el audio a sí mismo y después preguntas específicas y globales. Y ya finalizando, pues si estamos en la producción oral de los estudiantes, pues digamos, el resultado o el producto intangible digamos, de la habilidad de speaking sería una presentación oral. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias por colaborarme y pues es excelente o son muy interesantes esos puntos de vista de los que me hablas y no, esto me permite como abrir un poco más mi mente hacia lo que realmente implica el, el ser docente. Muchas gracias. No, gracias a ti, Natalia. Bueno.